El capital humano es un concepto sumamente importante. A pesar de que ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX, Alfred Marshall, un economista que fue quien formalizó una gran cantidad de conceptos que hoy pues tenemos en la economía moderna, pues a pesar de que él ya había comentado pues la importancia del conocimiento en el proceso de crecimiento de la economía, fue ya Arthur C. Pigou quien realmente pues acuñó el término del capital humano. Arthur Pigou, también de la Universidad de Cambridge y discípulo de Alfred Marshall, fue quien por primera vez estableció la importancia, y primero lo definió y luego la importancia del capital humano. Arthur C. Pigou, pues en un estudio sobre hacienda pública, afirmó que existe algo llamado inversión en capital humano, que es como el capital físico que se utiliza en el proceso de producción, que se utiliza en el proceso de creación de bienes y servicios. Ese capital humano es un capital que se va acumulando a través del gasto en educación, a través de los servicios de salud y otros elementos que pueden ayudar a lo que es la capacidad productiva de una persona. De tal manera que Arthur Pigou, este economista brillantísimo de la primera mitad del siglo XX, fue quien acuñó el término capital humano. Es decir, tenemos el concepto de capital humano que está vinculado con educación, está vinculado con salud y con la generación de ingresos. Ahora, hasta ahí es el aporte que pues realizó este economista Pigou. Después de que él trabajó con ese concepto y lo definió, pues entonces vino otro economista ya de la Universidad de Harvard, quien comenzó a trabajar con ese concepto y escribió un paper que a diferencia de Pigou, que lo había estado trabajando de una forma más filosófica, John Walsh de la Universidad de Harvard en 1935 escribió que el concepto de capital aplicado al hombre se podía aproximar formalmente como aquella inversión en educación que se realizaba con el objetivo de obtener beneficios. Y realizó un paper, no es un paper con modelos econométricos. Recuerden, estamos hablando de 1935, la econometría no se había desarrollado, había simplemente la capacidad de ver un poco la estadística, no había computadora, no había nada, digamos, que te permitiera hacer un análisis muy profundo en términos empíricos en base a modelos, pero sin embargo, Walsh logró pues vincular lo que era el nivel de preparación de las personas con la carrera que estaba tomando esa persona, que estaba estudiando esa persona y posteriormente la capacidad de generación de ingresos. Es decir, que Walsh pues fue un paso más allá de lo que logró Pigou. Pigou fue quien desarrolló el concepto de capital humano y Walsh fue quien comenzó a vincular esa educación que se acumula en forma de capital humano y la convierte posteriormente en una fuente generadora de ingresos. O sea que ese es un punto ahí sumamente importante en términos del aporte a lo que es el conocimiento de la importancia del capital humano. Ahora, luego vimos ya la Universidad de Chicago, pues todo un conjunto de aportes que comenzó con el de Theodore Schultz. Theodore Schultz fue ya en los años 50 a la Universidad de Chicago quien convierte esa entidad académica en el epicentro de la teoría del capital humano. Schultz es quien desarrolla realmente a través de investigaciones profundas entre 1946 y 1972, es quien desarrolla en su ensayo académico Inversión en Capital Humano que la adquisición de habilidades y conocimiento constituye una forma de inversión en las capacidades productivas de las personas cuyo rendimiento puede superar al capital físico. O sea, fíjense que Schultz, que se ganó luego el premio Nobel de Economía, Schultz logra pues vincular ya de una forma más formal a lo que había hecho Walsh en 1935. Schultz lo hace en la Universidad de Chicago
ya de una forma más rigurosa en los años 50, y ahí comienza a vincular lo que es el nivel de educación con el capital humano y con la capacidad de generación de ingresos. Cuando usted ve, por ejemplo, en su entorno una persona más educada que otra, usted se da cuenta de que ese más educado tiene más capacidad de generación de ingresos que otro. Eso no significa que todas las personas más educadas tienen más ingresos que aquellos no educados. No, porque usted puede encontrar una persona que no tuvo la oportunidad de educarse y sin embargo tiene un drive, tiene una fuerza, una perseverancia, una inteligencia que le permite hacer negocios y obtener buenos ingresos. Pero en promedio, o sea, aquí estamos hablando en promedio. Lo que decía Schultz es que en promedio usted tiene que, si usted realiza una inversión en capital humano a través de educación o adquisición de habilidades y conocimientos, ese proceso de inversión le genera a usted capacidad productiva y puede obtener un buen retorno del mismo, en promedio, vuelvo y señalo, en promedio. Eso es lo más importante. Schultz, entre sus estudiantes, entre sus compañeros, entre sus colegas, pues estuvo trabajando en los años 50 con una persona que fue fundamental en la formalización y expansión del concepto de capital humano. Esa persona es Gary Becker. Gary Becker, premio Nobel de Economía también, al igual que Schultz, fue una persona profesor en la Universidad de Chicago, que realmente aportó en muchísimas áreas. Es decir, él tomó muchísimos temas microeconómicos y con la formalización que le permitía la economía, pues logró darle una interpretación bien profunda a lo que es el comportamiento del ser humano. Y yo creo que para mí, Becker es uno de los grandes superhéroes de la ciencia económica. Gary Becker, pues fue una persona que también, junto con Schultz, pues trabajó de una forma muy estrecha en la Universidad de Chicago y en esos cursos de doctorado que tomó con Schultz, Gary Becker pues profundiza en la investigación sobre capital humano y en 1964 Becker, que vuelvo y repito, fue galardonado con el Premio Nobel de Economía, pues Becker desarrolló una obra con el análisis microeconómico aplicado al comportamiento humano, desarrolla una obra que lleva por título Capital Humano, un análisis teórico y empírico. Eso fue algo, pero tremendo, cuando salió ese aporte académico de Gary Becker, donde estudia a profundidad, ya con técnicas muy formales, estudia a profundidad el concepto de capital humano y su capacidad de generación de ingresos. Eso es algo verdaderamente extraordinario lo que consigue Gary Becker. En esa obra, Capital Humano, un análisis teórico y empírico, demuestra que los individuos van a optimizar su bienestar de manera intertemporal, es decir, a lo largo del tiempo. Cuando se dice que una persona está maximizando su utilidad a lo largo del tiempo, es que no solamente maximiza y toma decisiones para maximizar el presente, sino que toma decisiones tomando en cuenta de que él va a estar vivo mañana, pasado y así sucesivamente. Entonces él va a ir tomando decisiones de tal manera que hoy esa ruta de decisiones que está tomando es la óptima. Es lo que se conoce posteriormente como teoría de control o programación dinámica, o en términos genéricos, optimización dinámica. Es la optimización a lo largo del tiempo. Y Becker dice, mira, tú llevas a cabo un proceso de acumulación de capital humano, es decir, donde tú te educas, donde tú te cuidas, porque tú quieres maximizar tu nivel de ingresos, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Y yo le hago este tipo de ejemplo a mis estudiantes. Yo le digo, mira, cuando usted está tomando decisiones, usted dice, bueno, yo quiero ver cómo esta decisión va a influir no en el presente únicamente, sino en el futuro. Yo me tengo que visualizar en el futuro y decir, bueno, ¿qué yo quiero ser? Yo quiero llegar a ser un ministro de Hacienda, yo quiero ser presidente de la República, yo quiero ser un presidente de una empresa exitosa, yo quiero ser el presidente o el líder de tal cosa o aquello. Entonces, para eso, ¿qué yo debí de haber hecho el día justamente anterior? Bueno, el día justamente anterior yo debo haber sido una persona capaz de poder manejar
una cantidad enorme de recursos simultáneamente y hacerlo de una forma óptima. Y el día anterior, entonces, bueno, el día anterior debí haber hecho, el año anterior debí, cuando llego al presente y digo, ¿qué debo yo lograr? Yo debo de ser una persona que debo llegar a la universidad. En la universidad debo estudiar finanzas, debo estudiar procesos, debo estudiar mercadeo, debo estudiar economía, debo estudiar aquello y lo otro. Y eso es lo que me permite llegar. Ahora, ¿cómo debo yo estudiar? Bueno, yo debo de ser exitoso, debo de haber aprendido. Bueno, de haber aprendido significa que hoy yo debo estudiar para este examen de microeconomía, de este examen de modelos matemáticos aplicados a economía, yo debo estudiar en este examen de econometría o debo estudiar este examen de historia, porque yo tengo que aportar de esta y esta otra forma a mi proceso de acumulación de capital humano. Entonces, todo eso Gary Becker lo fue desarrollando y demuestra que los individuos van a optimizar su bienestar de manera intertemporal a lo largo del tiempo mediante decisiones sobre cuánto invertir en su educación. Es decir, usted cuando ya, imagínese que ya usted es una persona adulto mayor, que ya está retirado, usted dice, bueno, yo tomé las decisiones correctas en materia de educación o yo debí de haber estudiado más o debí de haber estudiado otra cosa distinta. Mirándose hoy, ya usted con quizás 70 años, 75 años, usted ya retirado, usted dice, bueno, realmente yo debí haber estudiado esto que estudié o mira, yo debí haber estudiado porque quizás usted no estudió. Usted quizás no estudió, no tiene suficiente preparación para que el mercado laboral lo absorba y lo ponga a trabajar con una actividad que implica altos conocimientos en matemáticas, en física, en química y así sucesivamente en técnicas modernas, por ejemplo, que permiten desarrollar modelos de inteligencia artificial. Usted dice, bueno, yo lo que estudié fue lo más sencillo posible, la ley del mínimo esfuerzo fue lo que yo apliqué y por lo tanto, pues llegué ahora adulto mayor y lo que gano es un salario cercano al salario mínimo. Entonces ahí usted se pregunta, ya a los 75 años, ¿qué debí de haber hecho yo distinto? Entonces ese proceso de optimización a lo largo del tiempo es lo que señala Gary Becker, Premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Chicago. Eso es lo que Gary Becker pues señala en su libro de 1964, Capital Humano, un análisis teórico y empírico. Ver cómo los individuos optimizan su bienestar de manera intertemporal a lo largo del tiempo, mediante decisiones sobre cuánto invertir en educación y formación, evaluando los costos y el beneficio futuro, porque lo que hace la persona es verificar que lo que quiere es llegar a alcanzar un determinado nivel de ingreso y sabe lo que tiene que pues invertir hoy en educación, en su salud, para poder generar esos ingresos en el futuro. Ese es el análisis de ingresos y costos, ingresos y gastos, y a partir de ahí usted lo que trata es de maximizar el valor presente de ese flujo de ingresos que usted va a tener a lo largo de su vida. O sea que fíjense cómo ya Gary Becker desarrolla claramente el concepto de por qué usted estudia. Porque usted estudia no es, claro, cuando usted es chiquito es porque su papá y su mamá lo llevan a estudiar, pero es porque ellos están descontando el flujo que usted va a tener. ¿Usted cree que un papá y una mamá quieren que un muchacho sea una persona que él tenga que responsabilizarse a lo largo de toda la vida, el papá y la mamá de él? No. Lo que quieren es quitarse esa responsabilidad. No es fácil quitarse esa responsabilidad. O sea, un papá y una mamá siempre quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, le van a dar la oportunidad para que él logre generar ingresos en el futuro y le van a invertir en ese capital humano. Pero el muchacho tiene que saber absorber, te están dando la oportunidad, pero tú tienes que saber aprovechar esa oportunidad y acumular, porque el que la acumula el capital humano es el muchacho, ya sea porque los padres le paguen los servicios de educación o ya sea porque el Estado le suministre el servicio de educación, ya sea directo o indirectamente, directamente supliéndole la educación pública, sea en la escuela, es decir, la educación preuniversitaria, o sea, la universitaria, el Estado se lo puede ofrecer o se lo ofrece su papá, pero usted
que es joven hoy es el que es responsable de educarse, de absorber, de acumular capital humano. Es usted el que está acumulando. O sea, fíjense lo interesante. Es como que usted tiene una fábrica y usted está poniendo equipos. Usted está poniendo equipos para producir bienes y servicios. Esos equipos usted lo está incluyendo en esa fábrica. Sus padres se lo están dando la oportunidad para que usted lo pueda tener y ir acumulando, pero se acumula dentro de la fábrica. Usted es la fábrica. Usted es la fábrica donde se va a acumular ese capital humano. ¿Con qué objetivo? Que usted tenga la capacidad de generar ingresos en el futuro. Eso es lo fundamental. Yo le pregunto mucho a mis estudiantes, ¿para qué ustedes están aquí? Me dice, yo para esto. No, no, no. Yo le digo, no, 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 no. Usted está aquí para ganar dinero. Para ganar dinero. Para que le vaya bien. Luego yo voy a demostrar que ese ganar dinero del individuo se convierte, cuando yo lo sumo, en ganar dinero para toda la economía, en crecer para toda la economía. ¿Qué significa? Si toda la economía crece, si crece el Producto Bruto Interno, pues mejoramos las condiciones de vida de la población y disminuye la incidencia de la pobreza. Entonces, vamos a ver, vamos ahora a hacer una pausa, nos quedamos en Becker y vamos a ver otros aportes que también realizan profesores de la Universidad de Chicago que revolucionan el concepto de capital humano, de retorno de la educación y por lo tanto de la capacidad de mejorar las condiciones de vida de la población. Vámonos a la pausa y retornamos en breve.